Vamos a continuar con la última mesa del día de hoy. Para vuestra felicidad, deciros que ha aparecido la dueña del coche. Las llaves se han entregado. Pensábamos hacer un sorteo, pero ha aparecido la dueña. Hemos entregado el Hyundai y un premio más en este día de fiesta. Pues estamos ya terminando. Vamos a tener la última mesa de la tarde. Una mesa que era muy pertinente en unas jornadas dedicadas a los futuros de la educación superior. Era pertinente una mesa en la cual pues, se abordara uno de los grandes temas que encara la universidad, no solamente en el siglo XXI, sino también desde sus orígenes. Estamos ante el binomio de autonomía-rendición de cuentas. Las universidades deben de ser autónomas para su gestión, para su investigación, para su docencia, pero las universidades también deben de rendir cuenta a la sociedad que las financia. Vamos a empezar esta mesa donde van a estar ponentes de muy diversos, van a estar ponentes de Ecuador, van a estar ponentes de Colombia, concretamente la moderadora, vamos a tener ponentes de Brasil y también va a haber ponentes pues, de Perú. Por favor, Cecilia María Vélez White es la que modera esta mesa. Cecilia María ha sido todo en Colombia, ha sido rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha sido durante más de 8 años ministra de Educación y actualmente para UNIR es un lujo y un honor poder contar con ella porque preside el Consejo Asesor de UNIR en Colombia. Ruego que al resto de personas intervinientes, concretamente, pues que vayan subiendo al estrado. Martín Benavides, exministro de Educación del Perú, Cecilia Santana, subsecretaria de Instituciones de Educación Superior del Ecuador, María Elena Guimaraes, viceministra de Educación de Brasil y expresidenta del Instituto de Estudios Superiores del Brasil, Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional del Ecuador y Carlos Barreda, presidente del Sistema Nacional de Educación y Evaluación de Perú, SINEACE. Dejo en tus manos, Cecilia María, sencillamente una cosa, vamos a procurar terminar a las 6:30 para llegar puntuales según el tráfico de Lima a los distintos eventos que podamos tener, hoteles, no pillar tráfico, etc. Muchas gracias, Cecilia María, todo tuyo para terminar esta jornada y muchas gracias a todos. Gracias a UNIR por la invitación a coordinar esta mesa. Para mí es muy grato realmente coordinar una mesa sobre un tema que ha sido mi dolor de cabeza por mucho tiempo y es esta relación entre autonomía, rendición de cuentas, política pública. Hemos visto en toda la mañana, en todo el día, pues las exigencias que establecen las tendencias actuales, la globalización, la cuarta revolución industrial, el cambio demográfico de los menos millennials y más biennials, y el avance de la tecnología. Y todos estos son retos que nos han cambiado la universidad y que nos cambian mucho, sobre todo los estudiantes, que aprenden distinto, que son más autónomos, que son más digitales, que son más críticos. Todo lo que nos decía Margarita sobre el co-conning, el ergonomic, en fin, todas esas características que los hacen realmente distintos en este momento y que hacen la necesidad o exigen a las universidades ser más flexibles y adecuar todo su modelo educativo. También tenemos exigencias del mercado laboral, que exige competencias como la capacidad de innovación, la capacidad tecnológica, las capacidades de investigación. Y obviamente tenemos las exigencias de la sociedad, que demanda más justicia, más igualdad, más desarrollo. Y todo esto, ¿cómo se enfrenta desde unas universidades? ¿Pueden ellas autónomamente responder a estas exigencias? ¿Y cómo se les puede exigir una rendición de cuentas? Como les decía, pues me ha tocado realmente transitar por este tema desde la implementación en el 91 en la Constitución de Colombia de la autonomía de las universidades como un derecho constitucional, pero a la vez se pusieron mecanismos de rendición de cuentas. En general, las rendiciones de cuentas y los mecanismos como el Consejo Nacional de Acreditación, como CONACYT, en fin, se han diseñado con colaboración de los rectores.
Pero eso no quiere decir que también tengamos muchas críticas de los rectores mismos sobre qué tanto estamos invadiendo su autonomía. Y por otro lado, desde el gobierno diciendo qué tanto efectivamente podemos hacer que las universidades respondan a las necesidades del desarrollo del país, a las necesidades que tiene la sociedad. Es una tensión pues, que se vive de manera muy interesante. También me ha tocado desde la otra orilla, desde ser rectora, de transitar, como dicen en mi tierra, comerme todas esas leyes en las que había participado en el diseño, porque he pasado por todos los sistemas de acreditación, porque como desde las universidades, y obviamente he valorado muchísimo lo que nos aportan a las universidades, todos estos controles, todas estas rendiciones de cuenta, pero a veces también he evidenciado problemas que tienen estos sistemas. De verdad que es un tema complejo y sobre todo cuando estamos frente a estas tendencias que nos implican mucha flexibilidad, mucha rapidez en las respuestas y que a veces sentimos que lo que se nos impone como rendición de cuentas a veces va en contra de la rapidez y de la flexibilidad que requerimos. De manera que tenemos aquí un panel de lujo para tratar este tema. El panelista es Martín Benavides, lo presento, pero yo creo que aquí en el Perú no necesita presentación, es PhD en Sociología de la Universidad Estatal de Pensilvania, es Fellow del Centro de Altos Estudios de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford y es investigador visitante de la Universidad de París, es profesor principal de la PUC, director del Observatorio de Educación Superior y fue exministro de Educación del Perú y exsuperintendente del SUNEDU, la Superintendencia de Educación Superior Universitaria, y director ejecutivo de GRADE. Él nos va a abrir el tema y yo creo que nos va a dejar muchas reflexiones interesantes y muchas preguntas que después discutiremos aquí con la mesa. Buenas tardes, muchas gracias a UNIR por la invitación a este evento. Un saludo a los invitados, invitadas internacionales y también nacionales, especialmente a los rectores y rectoras que he vuelto a reencontrar aquí en este evento después de mucho tiempo. Yo quiero tener una presentación donde discuta varios de los temas relacionados con la relación entre autonomía y rendición de cuentas, que espero que sirva para el debate y la conversación que luego vamos a tener con los distinguidos y distinguidas panelistas. Hace un tiempo, más o menos en los años 80, había un investigador que señalaba que todo cambiaba a nivel de las organizaciones, menos las universidades, ¿no? Las universidades no cambiaban cuando todo el conjunto de organizaciones, instituciones lo hacían. Felizmente, eso fue luego cuestionado por la realidad, ¿no? Nosotros sabemos a estas alturas que las universidades han venido cambiando, y mucho, por distintos procesos que se han ido combinando, ¿no? En la mañana el rector de la UNIR nos hablaba de, por ejemplo, la masificación de las universidades. Luego nos hemos introducido al tema de los cambios relacionados con las transformaciones digitales, ¿no? Pero hay un cambio también importante que surge a partir de los años 60, sobre todo, que tiene que ver con la preocupación pública por el buen desempeño de las universidades. Ligado esto a una preocupación de las sociedades y de los estados por tratar de garantizar a la calidad en las universidades también como un derecho de los estudiantes. Sin duda eso, que para muchas personas puede ser entendido como un proceso ideológico, en realidad es sobre todo un proceso histórico.
y que tiene que ver, como ha sido señalado por varios autores, con el desplazamiento de las universidades de ser una institución periférica a ser una institución central a las sociedades, una institución que se ubica en el medio, en el centro de las sociedades. Y esa ubicación en el centro de las sociedades, además se da en un momento en el cual tenía que responder a una demanda mucho más compleja, de estudiantes muy distintos entre sí a los que habían antes, pero también a el hecho de que empezaban a incorporarse también nuevos proveedores del servicio universitario, ya no solamente el Estado, sino también los privados, las familias y todo un conjunto de actores que empiezan a involucrarse y a comprometerse cada vez más con el servicio universitario. En ese contexto, garantizar el desempeño en las universidades sin duda se vuelve una tarea compleja, porque hay muchos intereses que empiezan a involucrarse con lo que es este servicio. Las universidades entonces empiezan a ubicarse en el centro de las sociedades y surgen al mismo tiempo preocupaciones vinculadas al cumplimiento de sus fines, de los fines universitarios, que también están en un proceso de transformación. En la mañana hablábamos básicamente de la investigación, la producción de conocimiento, de la formación profesional, y ahora también hemos hablado de la vinculación de la universidad con los territorios y también la responsabilidad de las universidades con la formación de buenos ciudadanos. Todos esos procesos de cambio llevaron a muchos autores también a señalar que cambiaba el concepto de autonomía. El concepto de autonomía dejó, por ejemplo, para un investigador argentino, Gerí, de ser un punto de llegada para convertirse en un punto de partida, es decir, en algo que se tiene que construir, que no está dado, que tiene que garantizarse. Y lo que tiene que garantizar esa autonomía es que las universidades efectivamente se alineen al cumplimiento de sus fines, heterogéneos sin duda, cada vez más complejos, pero que tienen que estar siendo cumplidos por las actividades que se desarrollen en los centros universitarios. Esa autonomía, que algunos ahora la llaman como autonomía responsable, depende directamente de la posibilidad que las universidades al mismo tiempo continúen ejerciendo su libertad de cátedra. No hay forma que las universidades se acerquen al cumplimiento de la formación de buenos profesionales, de buen conocimiento, de buenas vinculaciones con el territorio, de formación de buenos ciudadanos, si es que no pueden ejercer la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la libertad de innovar. Eso es la compleja relación que tiene que haber siempre entre un sistema que garantice la posibilidad que las universidades sigan ejerciendo su libertad de cátedra, su libertad de innovación, al mismo tiempo que asuman la autonomía más que como un punto de llegada, como un punto de partida. Los estados se fueron acomodando de manera muy distinta a tratar de garantizar que efectivamente se implemente esa autonomía responsable en los países. Los sistemas de aseguramiento empezaron a aparecer en el mundo, hay muchos estudios que documentan su heterogeneidad, pero al mismo tiempo también queda claro que en aquellos países donde las universidades se terminaron alejando más de sus fines, porque eso ha ocurrido sin duda en muchos contextos, había mucho más la necesidad de tener sistemas de aseguramiento de la calidad que sean fuertes, que sean independientes y que puedan ayudar a que las sociedades tengan universidades que efectivamente lleguen a cumplir sus finalidades. Esos sistemas de regulación se fueron constituyendo. En el Perú hemos tenido, o tenemos, ¿no?, a la SUNEDU como uno de esos sistemas. Y la idea es que lo que
se busca con esos sistemas de regulación, que pueden ser muy distintos entre países, es que funcionen para que efectivamente se cumplan la relación entre las universidades y el cumplimiento del derecho a una educación universitaria de calidad. Cuando estos fines están más comprometidos, sin duda, la regulación se vuelve una tarea mucho más compleja, porque hay mucho más intereses que pueden limitar la actuación de las universidades, pero la garantía para que efectivamente se lleguen a tomar las decisiones que se tienen que tomar se centra fundamentalmente en la independencia que tiene que haber entre quienes toman las decisiones de en esos reguladores y las instituciones que son administradas. En el Perú hemos tenido ejemplos que cuando esto no se llegó a poder garantizar, lamentablemente el sistema universitario peruano llegó a una situación que el Tribunal Constitucional definió como la de un estado de cosas inconstitucional, porque no se logró garantizar el derecho a una educación universitaria de calidad. Entonces, es claro que en aquellos países donde lamentablemente los intereses particulares se pusieron por encima de los intereses generales, han sido necesarios sistemas de regulación mucho más estrictos que garanticen independencia y que permitan que efectivamente las decisiones puedan ser tomadas como corresponden. Entonces, en resumen de esta primera parte, históricamente hemos asistido a una situación en la cual hemos pasado a tener una autonomía que de ser un punto de llegada pasa a ser un punto de partida, que tiene que ayudar a que las universidades efectivamente se acercan al cumplimiento de sus diferentes fines, de formación de ciudadanos, de profesionales, de conocimiento, de vinculación con el territorio, y que para garantizar eso se necesitan sistemas de regulación que, dependiendo de la complejidad de la tarea, tendrán que ser sistemas de regulación mucho más fuertes, mucho más débiles, dependiendo de cuánto efectivamente las universidades se alejen o no al cumplimiento de sus finalidades. En el caso peruano, hemos tenido un sistema de regulación fuerte, independiente, para poder garantizar que las universidades que funcionen como tal y tengan la autorización de funcionamiento, lo tengan o las tengan porque han logrado garantizarle a la sociedad que cumplían al menos con las condiciones básicas de calidad. Pero para que funcione esta relación entre autonomía, rendición de cuentas, un regulador importante que asegure y que garantice el cumplimiento del derecho a la educación, no solamente tienen que estar funcionando las universidades, ejerciendo su libertad de cátedra y su autonomía responsable, sino también hay otras dos condiciones que son muy importantes para que esto funcione bien. La primera es que los reguladores también tienen que cambiar. Si las circunstancias que la propia regulación y las propias universidades han empezado a cambiar, obviamente los reguladores también se tienen que acomodar a las nuevas circunstancias. Yo tengo la idea que cuando una universidad genera confianza a una sociedad, en ese contexto la regulación no tiene por qué ser tan intensiva. Cuando por el contrario existe poca confianza, como la que hemos tenido nosotros en el Perú antes del proceso de licenciamiento, obviamente había que tener una regulación intensiva. Pero hay situaciones que pueden ser un parteaguas, ¿no? El Perú, por ejemplo, culminó su proceso de licenciamiento. Tenemos universidades que se licenciaron, evidentemente con características muy diferentes, pero ya todas han garantizado al Estado que cumplen con condiciones básicas de calidad. Entonces la pregunta es,
cómo debe acomodarse el regulador frente a esa nueva situación. Y yo creo particularmente que es importante que, por ejemplo, se empiecen a pensar nuevas cosas, ¿no? Que se empiece a innovar también la regulación. La ley peruana, por ejemplo, señala que las universidades tienen que pasar por un relicenciamiento, todas las universidades. Yo me pregunto si una universidad que ha logrado su licenciamiento con 10 años de licenciamiento, porque ha garantizado que cumple muy por encima las condiciones básicas de calidad, tiene que volver a licenciarse, ¿no? Probablemente no, ¿no? Y esto lo pienso en realidad desde el 2019, cuando era superintendente, ¿no? Pero ya no lo pude implementar, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Esas universidades podrían ir de frente a una acreditación de nivel importante, ¿no? que garantice que estas universidades sean efectivamente excelentes y no gastar, digamos, energía y recursos en un nuevo licenciamiento de universidades que ya habían garantizado al Estado peruano que tenían condiciones muy por encima de las condiciones de calidad. Lo mismo, por ejemplo, para todo lo que son los procesos de creación de programas, ¿no? Que en el Perú supone que las universidades presenten a la SUNEDU solicitudes de ampliaciones de su licencia que tienen que ser nuevamente evaluadas por la SUNEDU para poder abrir, digamos, esas carreras. Yo me pregunto si también no sería importante, por ejemplo, introducir un criterio que señale que aquellas universidades en las cuales ya se tiene más confianza, ¿no? Empíricamente demostrado, pasen a una, en lugar de tener una supervisión ex ante, pasen a una supervisión ex post, ¿no? Y concentran los recursos personales y financieros en los contextos en los cuales todavía no está la confianza necesaria como para dejar de tener supervisiones que sean supervisiones ex ante, ¿no? Entonces, hay sin duda muchas cosas por innovar también por el lado de la regulación, ¿no? Estamos en un proceso distinto al que se tenía en el año 2017, 2018, 2019, y por lo tanto es momento, sin duda alguna, de empezar a innovar en esos procesos, pensando además que los recursos son finitos, las necesidades son apremiantes y podemos tener confianza ya en instituciones que han logrado garantizar empíricamente, ¿no? Con datos que han podido mostrar que cumplen más que con las condiciones básicas de calidad. Yo creo que hay que hacer una discusión sobre eso. Y la otra condición también para que funcione adecuadamente un modelo de autonomía con rendición de cuentas es tener una nueva normativa, ¿no? La calidad de las normas. Nosotros en el Perú tuvimos una ley universitaria en el año 2014 que respondió a un contexto bastante complejo que tuvo el objetivo de ordenar el sistema universitario, ¿no? Porque estaba en una situación muy compleja, con muchas ilegalidades, muy poca calidad. Pero ahora en el año 2022, sin duda, se tiene que empezar a volver a pensar muchas cosas, ¿no? Aquí han salido temas interesantes para esa discusión, ¿no? Sin duda, todo lo que viene a ser la educación a distancia obliga a pensar en cómo adecuar la legislación a esa situación. Pero no únicamente eso, ¿no? Por ejemplo, habría una discusión sobre los años de estudio. El Perú sigue teniendo 5 años para su educación de pregrado. ¿Eso se sostiene? ¿Cómo está el mundo en relación a esos indicadores? ¿No? Es importante, sin duda alguna, empezar una discusión también en ese tema, ¿no? Y así muchos otros más. Es importante, entonces, que no dejemos de pensar que si uno quiere garantizar
un buen modelo de autonomía con rendición de cuentas. Evidentemente es importante tener un buen regulador, tener autonomía, pero también estar atento a las circunstancias que pueden hacer que se generen innovaciones en esa regulación, que pensemos que quizás el objetivo final de una buena regulación es que cada vez se dependa menos de ella, porque ya se ha generado la confianza necesaria, la confianza suficiente como para que las universidades hayan incorporado los fines, que hay una cultura de las propias universidades y que no se necesite tanta regulación. Hacia eso habría que ir. Pero también es importante el debate abierto, transparente, académico, técnico, despolitizado, de cuáles son las normas necesarias para lo que podríamos llamar una segunda etapa de este proceso de ordenamiento del sistema universitario peruano. Ese debate tiene que darse, tiene que hacerse de manera transparente, en espacios públicos, abiertos, no únicamente en espacios políticos cerrados, y con la mayor convocatoria y participación que sea posible. Es un debate en el que todos y todas tienen que opinar desde sus distintas posiciones relacionadas al mundo académico, y ojalá que este seminario pueda ser también, por ejemplo, un punto de partida para ese tipo de reflexiones. Este país, y estoy seguro también América Latina, no puede perder la oportunidad de seguir mejorando su sistema universitario. Cualquier cambio, cualquier mejora que se tiene que dar, y yo he planteado acá mejoras que son importantes, tienen que ser mejoras pensando en ir hacia adelante y no cambios que lo que hagan es hacer retroceder lo poco que ya se ha avanzado. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Yo creo que la apertura es maravillosa. Yo creo que nos dejas una tarea, y es que frente a todos estos retos, como tanto lo decimos en los sistemas de aseguramiento, que siempre son procesos de mejora continua, la regulación y los sistemas tienen que mejorar continuamente y adaptarse a las nuevas realidades. Yo creo que ahí está la tarea, y pues es una tarea de todos. Bueno, ahora empezamos con este panel maravilloso. Yo les haré una pregunta común que les pido a todos que contesten, y después les hago una pregunta específica. Pero lo que voy a hacer es también que los voy presentando en la medida en que les haga las preguntas, porque pues son de distintos países, para que ustedes tengan presente el background de quien está contestando. La pregunta genérica que les voy a hacer a todos y que quiero que la tengan en el inconsciente cuando estén haciendo su exposición es de si es posible identificar en cada uno de los países las tensiones que se presentan entre autonomía de las universidades y los requerimientos gubernamentales, buscando una mejor calidad y una mejor pertinencia, que era lo que nos decía Martín que están buscando los gobiernos. Pero ¿cuáles son esas tensiones que se presentan? Entonces voy a empezar con María Elena. María Elena Guimarães de Castro es socióloga, es viceministra de Educación del Brasil, presidente del INEP, que es Investigación sobre Evaluación en el Brasil, es secretaria de Educación de San Pablo y secretaria ejecutiva del Ministerio. Hoy es presidente del Consejo Nacional de Educación del Brasil y presidente de la Asociación de Evaluación Educacional. María Elena yo creo que ha estado en todas las reformas importantes y en todas las mejorías del sistema educativo brasileño. Ahí yo la veo clarísimo, y ni les digo hace cuánto nos conocemos. Entonces, María Elena, yo me acuerdo cuando yo empecé el ministerio, ustedes estaban entregando el ministerio, y a mí me maravilló el sistema de evaluación que ustedes habían puesto, habían desarrollado. Era impresionante realmente, y nosotros dijimos, los aprendizajes hay que copiarlos. Y especialmente ustedes tenían unos exámenes de salida de los estudiantes de todos los programas educativos de las universidades. Esto es una forma, dijéramos, de rendir
de rendir cuentas, pero adicionalmente yo creo que todos pensábamos que podía ser injusto y que lo que había que mirar era en los exámenes con que entraban los muchachos y el desarrollo y el valor agregado. Pero en ese momento, pues lo revolucionario era que ustedes implantaron ese sistema. Yo te quisiera decir cómo se ha seguido desarrollando eso, qué ha implicado, es una amenaza para la autonomía de las universidades, o cómo se ve eso en Brasil hoy. Pero además que yo creo que tú tienes toda la experiencia para contarnos cuáles son las tensiones entre regulación y los sistemas y las autonomías de las universidades. Sí, bien. Primero, buenas tardes. Desculpas, eu hablo portunhol. Meu espanhol é malo, muito malo. Mas a pergunta de Cecília é muito importante, porque Brasil implantou um sistema de avaliação, exame de salida para todos os cursos de graduação. E o sistema funcionou muito bem no começo. Implantamos em 1996, não sei falar. Bom, de todo modo, o que se passa é que hoje o sistema claramente demonstra que não funciona. Por que não funciona? Porque é uma medida que foi absorvida por todas as universidades no Brasil. O Brasil tem um sistema enorme de ciência superior, 8 milhões e meio de alunos, dos quais 7 milhões e 200 mil estão em instituições privadas, particulares, de ciência superior, apenas 23% em las universidades públicas. Então, o sistema foi criado como uma maneira de equilibrar a oferta, a demanda e a qualidade, né? No entanto, o que se passa é que os resultados dos exames de salida não resultam em melhoria ao nível das universidades e dos cursos. Os cursos não vão bem em los exames e nada se passa. Não há uma cobrança para, de fato, saber, enfim, como vão melhorar os cursos. Então, agora, o Conselho Nacional de Educação está discutindo um conjunto de indicações e normas para transformar o sistema de avaliação em Brasil. Primeiro, tratar de pensar numa avaliação institucional, uma avaliação que considere a abordagem interdisciplinar, uma avaliação que considere que hoje há uma total desconexão entre a demanda e a oferta de ciência superior, né? A demanda por ciência superior não tem que ver com o que as universidades estão oferecendo. Em Brasil, claramente, há uma oferta boa no sistema de saúde, por exemplo, né? No sistema de saúde funciona perfeitamente e há critérios muito rigorosos de avaliação de todos os egressos. Um aluno de medicina, para começar a trabalhar, tem que ter no mínimo 3 anos de residência médica. São 6 anos de curso, mais 3, 9 anos para começar o exercício da profissão. De todas as maneiras, isto é no caso da saúde, o mesmo com o direito, a advocacia, que é muito rigorosa para o exercício profissional, são exames profissionais, não são exames de salida que fazem a diferença. De outro lado, há também uma avaliação feita pelo Ministério da Educação de visitação a todas as escolas, que é muito burocrático, não impacta diretamente na mudança.
eu penso que, e estou terminando, sei que estou bem atrasada. Não estou atrasada ainda? Não, tá bem. Eu penso que hoje, diante de todos os impasses que vive a educação como um todo, não sabemos, vivemos um momento de disrupção, total disrupção. Não sabemos o impacto real, concreto da pandemia, não sabemos ainda o que vai se passar o ano que vem, o outro ano. Há cambios, como foi dito acá, Margarita e todos que me sucederam, que indicaram cambios em todas as dimensões da vida humana. Questão demográfica, transição no mundo laboral, transição em los requisitos para ingresso no mercado de trabalho. Bem, e aí, se a avaliação ela tem que induzir mudanças, a avaliação precisa mudar. Porque como vamos cambiar a ciência superior sem cambiar o conceito de avaliação e sem cambiar os instrumentos de avaliação? Então, meu ponto principal é esse hoje. Os instrumentos que temos em Brasil não são suficientes. São instrumentos que impedem a inovação e a mudança e todos os cambios que precisam ser feitos. São sistemas que engessam. Como se diz isso em castelhano? Engessar. Impedem a flexibilidade, impedem a inovação, impedem a mudança. Né? Bom, então, eu creio que uma avaliação agora tem que avaliar competências. Não sabemos avaliar competências. As avaliações, em geral, são programáticas. Se baseiam em conteúdos muito rígidos de los cursos de graduação. Não funciona. Temos que pensar as competências, porque os conteúdos vão se cambiando para atingir as mesmas competências ou para impulsionar diversificações em las competências. Então, eu creio que é muito importante refletir com cuidado sobre o futuro da ciência superior, junto com mudanças grandes em la avaliação. As avaliações agora são híbridas, são avaliações que evaluam as competências cognitivas, as socioemocionais, soft skills, etc. São competências distintas de todas as competências que tradicionalmente evaluamos, e isso implica principalmente cambios em la educação básica. Eu encerro dizendo que se não há melhoria em la educação básica para formar novos perfis de egressos de enseñanza média, será difícil impactar os cambios que necessitamos na enseñanza superior. Gracias. Mucho tiempo. Tenemos, María Elena, para mucho tiempo, porque yo creo que esta es la introducción, dijéramos, de este tipo de evaluación distinta. Es muy importante que lo hagan gentes que han recorrido todo han hecho todo el recorrido. Creo que la rendición de cuentas es muy importante. Sí. La Muy bien. rendición de cuentas es importante y no tiene que ver con la autonomía de la universidad. No tiene que ver. Autonomía no es soberanía. La universidad usa recursos públicos, recursos de la sociedad. Hay que render cuentas y prestar cuentas de todo. O problema é quais competências vamos evaluar e como induzir as mudanças que precisamos. Esta é a pergunta. Muy de acuerdo, María Elena, y yo lo viví como rectora, y es que cuando el examen realmente se orienta a competencias es muy útil para la universidad. Cuando se orienta a los contenidos ya es mucho más complicado, porque sí es como intervenir en la autonomía. Entonces yo creo que esta visión es muy interesante de cómo debe ser
de evaluación. Bueno, ahora tenemos a Cecilia Santana. Tiene una profesión bien importante para nuestros países, es agrónoma y es estudiante del doctorado de educación en la Universidad Austral de Argentina. Ha sido asesora del Consejo de Educación Superior y exsecretaria del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Ecuador. Hoy es la subsecretaria de Instituciones de Educación Superior de ese país. Entonces, Cecilia, además de esas tensiones generales del sistema, yo quisiera que tú me contaras qué papel juegan los sistemas de información en la rendición de cuentas y en el mejoramiento de los desempeños de las universidades del Ecuador y pues cómo puede ahí jugar la tecnología para mejorar todo este sistema y también obviamente si esta publicidad de tanta información puede ir en contra de la autonomía de las universidades. Tú me decías ahora que probablemente tienes mucho que decirnos del tema. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Cecilia, por tu pregunta. Gracias a los panelistas que nos acompañan. Sin duda, los sistemas de información juegan un papel fundamental en la rendición de cuentas, pues se constituyen en la fuente de información que contiene toda la data de las universidades y escuelas politécnicas. En el caso de Ecuador, tenemos un sistema particular llamado Sistema Integral de Información de la Educación Superior. Aquí, anualmente, las universidades depositan la información respecto de sus docentes, de sus estudiantes, de sus resultados de producción científica, de los proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad que trabajan. Y pues son datos fundamentales y esenciales para efectuar y llevar a cabo los procesos de evaluación y acreditación que lo realiza el Consejo de Aseguramiento de la Calidad y para establecer política pública desde la Secretaría en la que yo trabajo a través de la fórmula de distribución de recursos. Durante este año hay un hito súper importante en el caso de Ecuador con el manejo de este sistema, pues los 3 organismos que están al frente de la educación superior ecuatoriana, el Consejo de Educación Superior, el de Aseguramiento de la Calidad y la CENESID, han suscrito un esquema de gobernanza compartido de este sistema, que pues potencia los esfuerzos que hacen las universidades para reportar esta información. Estamos hablando de una comunidad de 35,000 docentes que hay que ir actualizando data todos los años, de 2 periodos al año, de más o menos 700,000 estudiantes que también hay que reportarla y que son pues los que permiten construir los estándares y los diferentes parámetros de calidad. Sin duda, el hecho de tener un esquema de gobernanza compartida potencia los esfuerzos de las universidades porque ya no tienes 3 instituciones requiriéndote información sobre los mismos aspectos al mismo tiempo para sus fines y particularidades específicas. Entonces, creo que esa ha sido una fortaleza y un trabajo arduo y de mucho pensarlo con el sistema, cómo hacerlo para ser eficientes. Ahora, sobre si este levantamiento de la información o todo lo que se recoge en estos sistemas puede ser de alguna manera como sensible para los términos de autonomía con que trabajan las universidades, pues claro que sí. No se deja de percibir desde la parte de las universidades y escuelas politécnicas como un cierto nivel de entrar casa adentro y de ver qué está pasando y para qué quieres la información y cómo la quieres y etcétera. Para eso, pues hemos trabajado bastante y estamos trabajando mucho en esquemas participativos y de consenso, tanto para el levantamiento de la información, para la validación de la información, ¿sí? Y a futuro, pues, ojalá también establecer un esquema que sería el resultado final del sistema de entrega y devolución de esa información a las universidades, pero también a la sociedad, porque creo que en eso radica la transparencia, en que precisamente las universidades a través de datos y cifras que le pueden ser referenciales para sí misma y para compararse dentro del sistema, también le permitan pues demostrar a la sociedad los resultados de su gestión. Ahora mismo tenemos un caso muy particular que es realmente la excepción, pero llama mucho la atención.
Hay un criterio de un alto organismo del Estado que establece que los archivos de cierta universidad que recibe rentas y asignaciones del Estado se declaran inviolables. Entonces, eso complejiza la relación que existe entre universidad y los entes de control, pues dificulta la gestión y la articulación de los sistemas. Esperemos sea una excepción y que realmente lo que lleguemos a tener sean procesos consensuados de levantamiento y de trabajo en pro de rendir cuentas a la sociedad, porque como bien decía pues la maestra, sobre todo cuando se habla de recursos públicos, lo mínimo que tenemos que ser, tanto quienes estamos de este lado como desde el lado de las universidades, es rendir cuentas a la sociedad. Sobre las principales tensiones, quiero recalcar mucho las palabras del maestro de SUNEDO, pues me recuerdan mucho a las de un colega, ¿no? Y él hablaba mucho del pacto de confianza que tiene que existir entre universidades y entre los organismos que estamos al frente de la educación superior de los países, ¿no? Entonces, si es que logramos realmente llegar a un esquema de entendimiento en donde estemos seguros que la información que se pide, la información que se levanta a través de estos sistemas principales y complementarios va a ser utilizada en favor del sistema, las universidades van a ser transparentes y muy comprometidas para entregarla. En el Ecuador tenemos sin duda una estrategia principal en el caso de las universidades públicas y de las universidades cofinanciadas que reciben también asignaciones del Estado, una parte de ellas. Anualmente tenemos que construir una fórmula de distribución de estos recursos. Entonces es fundamental contar con información, tener data de calidad, tener data validada. Y esta fórmula pues distribuye recursos a través de dos componentes, uno destinado a garantizar el funcionamiento de las universidades y otro que es complementario, pero que lo que trata es de evaluar el desempeño y de estimular la asignación de recursos en favor de los niveles de desempeño y sobre todo de la calidad del gasto que han tenido estas instituciones. Entonces, esto no fuera posible sin un sistema adecuado de levantamiento de la información y sobre todo si es que no existe un ejercicio compartido y consensuado de transparencia que nos permita tributar a este esquema de rendición de cuentas. Eso te puedo contar como un resumen del caso Ecuador. Gracias, tocaya, eso estuvo muy bien. Yo creo que... Gracias. A mí me parece muy interesante que ejemplos como los de Ecuador, más manejables que el caso brasileño por tamaño, nos pueda mostrar cómo podemos llegar a sistemas de información en donde hagamos seguimiento de las trayectorias de los muchachos. Porque yo creo que esa es como una ilusión que todos tenemos, cómo podemos ver dónde están los niños, dónde se nos quedan, qué es lo que logran. De verdad que es muy importante pues lo que nos estás diciendo. Yo creo que vamos a tener que mirar mucho y además pues de que haya 3 o 4 instituciones del Estado que se pongan de acuerdo, sabemos lo difícil que es. ¿Cómo les parece que me hizo una mala jugada la tecnología? Voy a tener que ir por una trampita que tengo allí porque se me fue la batería y entonces no me aprendí todo, pero aquí tengo el soplete. Aquí tengo el soplete. Bueno, ahora nos vamos a hablar con Carlos Barreda. Carlos es un caso muy interesante porque viene de organismos reguladores de otros sectores y yo creo que es muy importante. Ay, ahora ¿saben qué? Las gafas. Ah, no, las gafas las tengo aquí. La memoria. Pero no el computador, sino la mía. Bueno. Carlos es ingeniero, es ingeniero y economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, es máster y máster MBA, tiene un MBA de la Universidad del Pacífico. Está certificado en estudios avanzados de regulación de la Universidad de Michigan y pues ha participado en el taller internacional de análisis del impacto regulatorio de la OSD. La importancia, dijéramos, que considero yo de la experiencia es que
ha sido expresidente encargado y miembro del Consejo Directivo de Ocinergim, que es el regulador de energía y de minas, expresidente, bueno, del Instituto Peruano de Energía Nuclear y miembro del Consejo Directivo de SUNEDI hoy. Primero fue miembro del Consejo Directivo de SUNEDI de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria y es presidente del Consejo Directivo de SINACE, que es el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Creo que me salté una, que es que también estuvo en la regulación de telecomunicaciones. Entonces, Carlos, la pregunta que se me ocurría para ti es cómo todas estas cosas regulatorias, cómo todos estos sistemas regulatorios se confrontan con entidades autónomas, más tú que has estado de superintendente de entidades que no son tan autónomas ni tan uniformes, porque realmente las universidades pues se supone que miran cosas muy distintas. Entonces, sería muy interesante tu visión sobre esto y obviamente tu visión sobre lo que tenemos que hacer en estos sistemas de acreditación para ajustarlos a nuevos retos de las universidades. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Y quería empezar un poco con la reflexión, la pregunta inicial que nos hiciste, ¿no? Efectivamente, entre estos dos temas, que es autonomía y rendición de cuentas, son convergentes. En realidad están en la Constitución, que en el caso de Perú es desde el año 1993, y la autonomía reconocida a las universidades es normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica. Y exactamente la misma autonomía está recogida en el artículo 6 de la Ley Universitaria del año 2014. Entonces vemos que el artículo 16 de la Constitución y del 6 de la Ley Universitaria exactamente es lo mismo. En cuanto a rendición de cuentas, también aparece en el artículo 67 de la Ley Universitaria y también está en la Directiva 6 de Contraloría del año 2021. Vale decir, toda gestión pública o privada perfectamente sigue, como mencionó Martín Benavides, su misión y su visión, pero sobre eso hay que rendir cuenta. Naturalmente ocurre igual con los privados. Entonces, allí hay una percepción quizás un poco diferente, pero no puede haber una gestión que no rinda cuentas y que no cumpla los propios objetivos que se estableció, ¿no? Quería mencionar que en el caso del aseguramiento de la calidad en Perú, considera tres actores. Por un lado, el organismo rector es el Ministerio de Educación, el que tiene de manera obligatoria la responsabilidad de licenciar, vale decir, cumplimiento de condiciones básicas para funcionamiento. Si no lo obtiene, no funciona, por eso es obligatoria. Para el caso de institutos es el Ministerio y para el caso de universidades es SUNEDU. Lo que sigue en este aseguramiento de calidad es no solamente cumplir condiciones básicas, sino ya de manera voluntaria se puede presentar una solicitud de acreditación, vale decir cumplimiento de estándares de calidad, ¿no? Entonces es voluntario. Lo único que es obligatorio es para tres programas: medicina, para educación y para derecho. Y es tanto interesante mencionar que es para las instituciones y programas, tanto el licenciamiento como la acreditación. Y en la mañana hablaban de políticas, la importancia de las políticas, y hablaban de la empleabilidad, y hablaban de la competitividad. Entonces, les resumo las últimas normas en esa línea. A fines de diciembre del 2018 se aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad. A los 7 meses, el 28 de julio del 2019, se aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Y dentro de esos objetivos se incluyen 2 que ya están cumplidos. A fines de agosto del 2020 se aprueba la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva, que establece que para el 2030 Perú quisiera tener al menos 20 universidades entre las 1000 mejores del mundo, tanto públicas y privadas. Y al 9 de julio del 2021 se aprobó el Marco Nacional de Cualificaciones del Perú. Entonces reconoce 8 niveles. El primer nivel es el de conocimiento empírico, aquel que no tuvo la oportunidad de ir a una escuela. Y llega al 8º, que es el de doctorado. ¿Y qué más dice? Punto 1, transitabilidad de modalidades educativas.
alguien que tenga una competencia que es reconocida por certificación de competencias pudiera tener tanto empleabilidad, mejora remunerativa, como de otro lado optar por esta transitabilidad que hablábamos de modalidades educativas. Y hablemos de perfiles de ingreso y de perfiles de egreso. Por ejemplo, un perfil de egreso de un bachiller de institutos puede optar con el perfil de ingreso de posgrado en universidades. Esa parte está pendiente y hay que desarrollarla y avanzarla. Y luego se hablaba también de la importancia, mencionaba Martín Benavides, de que estas regulaciones, ¿por qué? Porque estamos hablando de educación que tiene dos atributos. Primero es un servicio público y segundo es un derecho sustancial a que todo ciudadano pueda tener acceso a educación de calidad. Ojo, no es un acceso a cualquier educación, acceso a educación de calidad. Y allí hablamos también de equidad, que todos tengan la misma posibilidad. No podemos tener brechas en la gente que no sabe nada. Y en este caso, efectivamente, las normas se han actualizado. Por ejemplo, en esta renovación de licencia que se mencionaba, que empieza el próximo año, perfectamente es un modelo 2.0. Pero ese modelo 2.0 no tiene sentido, como se decía, estar exigiendo más, sino también ver cómo se relaciona en este aseguramiento. Entonces, por ejemplo, hemos articulado tanto el modelo 2.0 de licenciamiento de SUNEDU con el modelo de acreditación institucional de universidades, de SINEACE. Y eso está formalmente revisado a nivel de equipos técnicos y a nivel también de avances a lo que se mencionaba. Por ejemplo, si una universidad tiene acreditación institucional, ¿tiene sentido que renueve todas las condiciones básicas o puede exonerarse de aquellas que sean transversales que ya se vieron en acreditación? Del mismo modo, se quiere que estas, por ejemplo, que son de acreditación obligatoria, sí sean cumplidas. ¿Por qué? Porque si vemos, estas exigencias pues implican vida humana. Significa seguridad, por ejemplo, de puentes que se caen pese a que se construyeron con el presupuesto correcto. Y en educación es clave, o sea, ¿cómo no podemos acreditar educación si justamente es el pilar de todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estas normas vienen actualizándose. La referencia que hemos hecho para este modelo que les mencionaba de acreditación institucional ha sido sometido a expertos nacionales e internacionales y también siguiendo las buenas prácticas de países de la Alianza del Pacífico. Entonces, efectivamente, la regulación no puede estar rezagada y tiene que tener audiencias públicas con los grupos de interés. Conviven los dos intereses, el interés público y el interés de grupos, pero debe de primar el interés público. Y entonces, las recomendaciones de buena regulación es que solo se regula si hay un problema que no pueden solucionar los privados. Solo se regula si es que es beneficio para todos. Solo se regula haciendo consultas públicas antes de regular, cuando se regula y después de regular. Entonces, no es solamente hacerlo antes de, sino efectivamente, el objetivo es que se cumplan las normas. Estas normas tienen que actualizarse, pero si ya se cumplen las normas, ya no tiene sentido seguir insistiendo en esa regulación. En teoría vendría una desregulación. Y efectivamente, estos procesos son dinámicos, el avance es magnífico, y de lo que se mencionaba es que justamente esto sea reconocido, no solamente en el país, ¿por qué no en la región? ¿Por qué no en el mundo? Entonces la reflexión viene, ¿nuestros egresados pueden y saben ejercer la profesión en la que los hemos formado? ¿Sí? No. Ok, y pueden aspirar a la excelencia, como se decía, y la excelencia pues es dinámica y es perfectamente la de todo el mundo, ¿no? Entonces, gracias a esta digitalización, no es que estamos recién haciendo las cosas. Ya desde el año 80 en Perú se hablaba de las tres cosas, telemedicina, teleeducación y teletrabajo. Gracias a la pandemia, no a la gestión de ningún presidente ejecutivo ni de ningún gerente general, es que se ha podido ver todas las necesidades. No solamente necesitamos la conectividad, el equipamiento, el tener los contenidos, sino efectivamente, como mencionaba en las mañanas, están entrenados nuestros docentes, están entrenados nuestros alumnos, tenemos la capacidad. Hay muchísimos avances, inclusive en simulación. Entonces, lo que hay que hacer es estas sinergias, estas alianzas y todo para bien de los ciudadanos. Gracias. Y gracias.
No, Carlos, mil gracias. Yo creo que nos muestras un sistema de acreditación peruano muy vital. Y yo creo que finalmente eso es lo que necesitamos, sistemas de acreditación que se mejoren. Esto lo estoy haciendo es para que movamos esto, no es porque se me haya quedado allá la última presentación, no. Se me quedó la última allí. Es que no la veo ahí. Así, aquí está. Una presentación que es muy importante porque tenemos el último miembro del panel, muy importante para este panel, es un representante de un pueblo indígena ecuatoriano, del pueblo quicha Saraguro, es Manuel Medina. Manuel es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Educación y Cultura Andina por la Universidad Estatal de Bolívar y es máster en Administración y Dirección de Empresas y de Entidades No Lucrativas de Economía Social por la Universidad de Valencia, en España. Ha desempeñado varios cargos públicos como director de Gestión Social y Articulación Territorial de la Secretaría del Agua, coordinador de Interculturalidad y director administrativo en el municipio intercultural de Saraguro. Es miembro del grupo de investigación en el Centro Universitario de Difusión Cultural de la Universidad Nacional de Loja. Actualmente es asambleísta por la provincia de Loja y presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional de Ecuador. Es miembro, como les decía, del pueblo quicha Saraguro, parte de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. De manera que tenemos pues una visión muy interesante desde un pueblo que hace parte, dijéramos, de esta cantidad de especificidades que tenemos para regular en estos países. La pregunta mía para Manuel es, ¿de qué manera, dijéramos, las políticas los gobiernos de las universidades pueden aportar a esa vinculación entre la sociedad y las universidades? Y asimismo, cómo desde, por ejemplo, la Asamblea se puede ayudar a que las universidades tengan mucha más relación con la sociedad. Obviamente, esto bajo la visión de cómo se relaciona esto con la autonomía de las universidades. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Primeramente quiero agradecer a las instituciones que han organizado este importante evento internacional y me siento muy complacido ser parte como ponente desde el espacio que estoy asumiendo como presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde un pensamiento de la diversidad, de la interculturalidad y la plurinacionalidad, participando en este escenario político. Saludar de igual forma al señor rector de la Universidad Internacional La Rioja, a sus autoridades en los diferentes espacios territoriales. Voy a participar en estos temas muy relevantes en cuanto a la autonomía y la rendición de cuentas basado en el proceso de trabajo legislativo, especialmente dentro de nuestra agenda legislativa. Se han priorizado 4 leyes. Dentro de ella es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Al iniciar nuestro mandato, que por cierto hemos cumplido ya 1 año en nuestras gestiones, heredamos del periodo anterior 9 proyectos de ley, al que se sumaron 6 nuevos proyectos que
han sido planteados por los diferentes sectores, por los diferentes actores de la educación superior por intermedio de nuestros asambleístas que hoy formamos parte de la Asamblea Nacional. Un trabajo bastante comprometido, un trabajo amplio de debate técnico, jurídico, en los diferentes espacios. Nuestra participación ha sido bastante democrática. Vínculos de aportes con las diferentes universidades públicas y privadas, con los institutos tecnológicos superiores, con los gremios de los docentes organizados a nivel nacional, así como también con la Federación de Estudiantes Universitarios. Aportes muy significativos que con este trabajo en territorio, en comparecencias, hemos podido ya promover el primer informe, el mismo que hace 2 semanas se debatió en primera instancia en el Pleno de la Asamblea Nacional. En cuanto a la autonomía universitaria, la Constitución de nuestro país establece que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, autonomía administrativa, autonomía financiera y orgánica, acorde a los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. De igual forma, establece la autonomía responsable, entre otros, como principios rector del sistema. Al ser la autonomía un tema transversal dentro de la reforma, toca algunos puntos como es el sistema de nivelación y admisión en cuanto al acceso a las universidades públicas, sobre lo cual la reforma busca afianzar la autonomía universitaria a través de una reestructuración de sistemas de nivelación y admisión, ya que deja de estar centrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, por lo cual el ingreso a las universidades queda en mano de las instituciones de educación superior públicas a través de un proceso de nivelación y admisión. CENESID estará encargada mediante una norma en promover el control de todo este proceso. De igual forma, otro elemento de la autonomía es la capacidad para gestionar los procesos internos y la elección de autoridades. Sin embargo, sobre este tema requiere las paraguas general para el ejercicio de la autonomía responsable, por lo cual se plantea que las autoridades de las instituciones de educación superior sean elegidos por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelegidos de forma no consecutiva. Igual, la parte del cogobierno estudiantil, hay una demanda de parte de los estudiantes, el derecho de participar en el cogobierno con voz y voto, que hasta hoy la ley determina que pueden participar con derecho a voz y no a voto. Hablando de
elementos de la autonomía se debe regular el cogobierno. Esto está propuesto, como había indicado, que equivale la participación del 30 al 50% del total del personal académico con derecho a voto. El respeto al alcance, régimen y ejercicio en sí de la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas se busca eliminar la aprobación de las sedes y extensiones por parte del Consejo de Educación Superior CES y se establece un proceso de acompañamiento desde la entidad para las universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores y tecnológicos, tanto públicas como privadas. En esta reforma se plantea que el CES tendrá el plazo de 40 días para aprobar las carreras y programas. En el caso de incumplir, las instituciones de educación superior estarán habilitadas para solicitar que se registren los programas y carreras en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior para iniciar su oferta en el país. Se amplían los derechos en relación a la autonomía responsable, como la libertad para adquirir y administrar su patrimonio y recursos, así como para elaborar, aprobar, ejecutar su presupuesto institucional, con las limitaciones establecidas en la ley, el caso de las instituciones de educación pública. También sobre la autonomía responsable y cumpliendo el mandato constitucional de concebir el Estado multiétnico y plurinacional, se propone la denominación de las instituciones de educación superior de pueblos y nacionalidades indígenas. Su carácter comunitario busca que las instituciones de educación superior articulen su gestión con las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas en su territorio, enfocadas a la recuperación, el fortalecimiento, la creación y los sistemas de ciencias, sabidurías, sistemas culturales, epistemología, tecnologías e idiomas ancestrales de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades. Acá es importante, desde los pueblos y las nacionalidades indígenas, nos hemos planteado la creación de la Universidad Amauta Iwasi, la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos, que en nuestro periodo legislativo hemos propuesto la reforma de la creación de esta importante universidad, en donde se promueva el interaprendizaje desde los saberes históricos, desde los conocimientos de nuestros pueblos, para fortalecer la identidad, para promover la convivencia intercultural y tener también una universidad desde nuestro paradigma. Aspiramos que esto se fortalezca y siempre hemos estado solicitando el apoyo de las diferentes instituciones vinculadas al quehacer de la educación superior. En cuanto a la rendición de cuentas, la otra cara de la moneda de la autonomía es esta, la rendición de cuentas por parte de las instituciones de educación superior. Recordemos que en el Ecuador la Constitución de la República, por un lado, declara que la educación es como un servicio público, que tiene una función social y que no tiene fines de lucro, por lo cual, en este sentido, establece la obligación de rendición de cuentas desde las autoridades de las
instituciones de educación superior hacia la sociedad ecuatoriana. La reforma de la LOES manifiesta que es necesario la rendición de cuentas de los fondos públicos administrados por estas entidades, mismos que deben relacionarse con sus objetivos y fines mediante el mecanismo que establece la Contraloría General del Estado, en coordinación con el órgano rector de la política pública de educación superior. Además, se indica que las instituciones forman parte del sistema de educación superior, el ejercicio de la autonomía responsable, la realización de rendición de cuentas anual ante el Consejo de Educación Superior, CES, quienes remitirán en forma anual hacia la Asamblea Nacional el informe respectivo. Recordemos que la rendición de cuenta, estimados asistentes, no tiene que ver únicamente con el uso de los recursos públicos, ni con el cumplimiento del principio de no fin de lucro, respeto a la educación que rige a las instituciones de educación superior. En otras palabras, se debe establecer en qué se usaron los fondos, así como la manera en la cual se ha coordinado y ejecutado acciones en el ámbito de la vinculación con la colectividad y el cumplimiento de sus fines estatutarios y constitucionales. Pues de mi parte, esto ha sido el aporte. Yo quiero en esta ocasión agradecer a las autoridades de UNIR, capítulo Ecuador. Mediante un proceso de vínculo firmamos un convenio de cooperación mutua mediante el cual se nos ha facilitado el otorgamiento de 5 becas para que profesionales de mi pueblo, el pueblo saraguro, tengan acceso a la formación de 4º nivel. Aspiramos con esta formación universitaria sirva para aportar al desarrollo intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador. Muy agradecido de que esto sea el inicio para un trabajo de cooperación, porque los pueblos originarios históricamente hemos sido excluidos, en este caso en el sistema de educación en el ámbito nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo creo que a modo de conclusión, yo creo que fue muy enriquecedora esta mesa. Pues tenemos como varios puntos. Son, como nos decía Martín, la necesidad de una entidad autónoma que haga la supervisión es central para que esto sea creíble y para que esto sea dinámico. Como nos decía Carlos, estos sistemas de aseguramiento tienen que estar evolucionando, son fuertes pero tienen que estar evolucionando, y más frente a todo lo que estamos viendo que se nos viene en exigencias de la sociedad, de los estudiantes y en general pues de las nuevas tendencias. Como nos decía María Elena, yo creo que la evaluación, especialmente pues la de los muchachos o cualquier tipo de evaluación, tiene que ser siempre ajustada. Yo creo que somos ensayo y error y tienen que ser procesos, como en todo, de mejoramiento continuo, pero yo creo que es importante como rendición de cuentas que midamos de alguna forma las competencias de los muchachos, las competencias que se adquieren en las universidades. Y aquí yo quería hacer una anotación, porque hay una discusión muy grande en Colombia si es injusto, porque hay unas universidades que les llegan los muchachos de unos niveles muy bajos y hay otras que descabezan y les llegan muchachos con unos niveles muy altos. Pues yo creo que es el valor agregado lo que tenemos que mirar y seguir mirando cómo evaluamos. Lo mismo Carlos también nos hablaba de la empleabilidad y los sistemas de información que nos dicen sobre la empleabilidad que adquieren estos muchachos pasando por las universidades.
los sistemas de información, que Cecilia nos contó cómo se tienen que fortalecer para que sea efectiva esta rendición de cuentas. Y finalmente, pues toda esta participación en las políticas públicas, este fortalecimiento, es muy interesante lo que nos dijo Manuel sobre cómo se están integrando pues, las comunidades indígenas, pero en general cómo se está integrando a la legislación ecuatoriana, cómo se está mejorando la legislación ecuatoriana en cuanto a los sistemas de aseguramiento. Yo creo que estamos en un proceso en América Latina de fortalecer estos sistemas. Yo creo que los tenemos que jalonar muchos más porque es que lo que los cambios, el cambio permanente, las exigencias que nos está haciendo la sociedad y las necesidades que tiene nuestra sociedad son inmensas. De manera que tenemos tarea por delante. Yo creo que todos estos organismos que ustedes representan la están haciendo y pues yo creo que esto obviamente está aportando a la mejoría de la calidad del sistema de educación superior de nuestros países. Muchas gracias a todos. No sé si se pueden hacer algunas preguntas, pero creo que ya nos estamos también comiendo todo el tiempo. Bien, pues damos ya por finalizada, no sé si hay ninguna cuestión, pues damos por finalizada esta última mesa de la tarde del día de hoy, agradeciendo pues a Cecilia María pues la buena moderación y también pues cada una de las aportaciones y un pequeño aviso. Están esperándonos fuera los autobuses. Concretamente hay 3 autobuses. Un autobús va a Novotel y otros 2 autobuses van al Dazzler. Eso por una parte. Y recordarles que mañana pues la sesión empieza a las 8 de la mañana, es el traslado desde el hotel al centro de convenciones. Los autobuses los estarán esperando a las 8 de la mañana, porque a las 9 tendrá lugar la primera mesa redonda. Muchas gracias de verdad, espero que las jornadas estén siendo de su agrado y si hemos tenido algún fallo, nos disculpen. Hemos puesto nuestra mejor voluntad. Muchísimas gracias y buena noche limeña.